Para aquellos que les gusta tomar nota, le he puesto el título de esta prédica es ¿juicio de Dios o consecuencia? Usted dirá, pastor, un poco fuerte. Recuerde, ¿juicio de Dios o consecuencia? ¿Por qué yo hablo de juicio de Dios o consecuencia? Porque muchas veces entendemos que cuando viene juicio, o muchas veces la gente cree que viene un castigo, que Dios manda un castigo. Eso se conoce también como juicio para muchas personas. Ahora, todo lo que estamos viviendo con esto del COVID-19 ha llevado a muchas personas, he visto videos, he escuchado a algunas personas que se están levantando y están vituperando, blasfemando y diciendo, ¿y dónde está la iglesia de Dios? ¿Y dónde está ese Dios soberano, ese Dios que tiene el control de todo? Y si Él es tan bueno, ¿por qué ha permitido esta pandemia? Y si Él es tan bueno, ¿por qué permite que gente inocente muera a causa del COVID-19? ¿Dónde está ese Dios que ustedes predican? ¿Dónde está ese Dios que proclaman o proclamaban en las congregaciones? ¿Dónde se encuentra? Y esto ha llevado a que muchos, en su ignorancia, pequen, tratando de razonar y entender la soberanía y el poder de Dios en una mente tan limitada como la de nosotros, la de los seres humanos. ¿Y cómo así que si Dios es bueno, por qué permite cosas malas? Y si Dios tiene el control de todo, ¿en qué momento se le salió de control esta pandemia? Recuerdo una historia del siglo III, un hombre llamado San Agustín, que dice que iba por la orilla de la playa, tratando de entender y razonar lo que era la Trinidad para ese entonces, un poco complejo, y el poder, la soberanía de Dios. Y dice que mientras que iba por la playa caminando y iba meditando, le costaba entender esa soberanía, esto de Dios y muchas cosas. Y que mientras que iba caminando, vio a un niño que corría a la orilla del mar y con un vasito cogía agua y la metía en un hoyo. Y le pareció curioso y lo siguió observando y veía que el niño cada rato iba y cogía el agua del mar y se iba para el hoyo y volvía y la echaba allí. No aguantó y dice la historia que le preguntó, oye niño, ¿qué tratas de hacer? Me parece curioso lo que estás haciendo. Veo que vas a la orilla del mar, coges con tu vasito, coges agua y la metes en ese hoyo. ¿Qué tratas de hacer? Y el niño le dijo, algo sencillo. Quiero meter toda el agua del mar en ese hoyo que yo hice. Y él se le dijo, niño, por favor, eso es imposible. ¿No entiendes que la inmensidad del mar, los océanos, es mucho más grande y profundo que ese huequito que hiciste? Y dice que el niño lo miró y le dijo, así es el poder de Dios. Así es Dios. Nunca vas a poder entenderlo. El poder, la inmensidad, la profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios en tu mente tan limitada. Y esto le hizo reaccionar y entender que era un mensaje del Señor. Y esto lleva a muchas personas a tratar de razonar en su limitado conocimiento y en su necio corazón, porque dice la palabra, dice el necio en su corazón, dice que no hay Dios. Y hoy escuchamos a muchos proclamar y levantarse con bandera de ateo en contra de Dios diciendo, ¿dónde está? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué lo permite? Cuando muchos no entienden qué es lo que está pasando. ¿Y dónde está ese Dios de amor? Sí, predicamos de un Dios de amor, pero la palabra de Dios también nos enseña un Dios que en su justicia tiene un tiempo para llamar a su pueblo a rendir cuentas. Y si no lees en el libro de Jonás, cuando le dice al profeta, ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad porque su maldad ha subido delante de mí. Cuando vino el diluvio, Génesis 6:5, dice la palabra y dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho y que su corazón iba de continuo hacia el mal. Y vino el diluvio. En Génesis 18:20, cuando manda 2 ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, dice porque el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¡Wow!
Escuchen esto. Un Dios que trae juicio sobre la tierra. Un Dios que viene a traer juicio. O si no, el pueblo de Israel, a través de la palabra de Dios, vemos como mucho tiempo, por muchos años, los entregaba en manos del enemigo. En tiempos de Babilonia, de Nabucodonosor, dice que fue el instrumento para hacer juicio sobre su nación, sobre su pueblo, porque se habían apartado. Y era el tiempo de traer juicio. Ahora yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Será que nuestra maldad, nuestro pecado no ha subido delante de Dios, como en los tiempos de Jonás, tiempos de Nínive? ¿Será que el tiempo del diluvio dice que su pensamiento y su corazón era de continuo hacia el mal? ¿Será que esta es una generación que no va de su pensamiento y todo lo que hace y dice va de continuo hacia el mal? Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el gran pecado de la homosexualidad. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué generación estamos? Donde ser homosexual o todo esto se levanta bandera y es un orgullo y es algo normal. ¿Será que no estamos peor que Sodoma y Gomorra? Entonces muchos podrían decir, entonces, ¿por qué no ha destruido esto? Segunda de Pedro 3:9 nos dice la palabra que el Señor no tarda en cumplir su promesa en venir pronto. Pero que si no ha venido y ha traído juicio sobre esta generación y sobre esta nación, es porque es paciente, queriendo que nadie perezca. Y es allí donde vemos la misericordia. Porque yo creo, escuche bien, que si nos comparamos con las antiguas generaciones, nuestro pecado, nuestra maldad ha sido mucho más. Pero aún así dice la palabra que está siendo paciente, porque no quiere que ni usted, ni yo, ni ninguno de nuestra familia, nadie perezca. Eso se muestra en la misericordia de Dios. Y esto es lo que a muchos les cuesta entender en este tiempo. Esto es lo que le cuesta entender a varias personas, y le es fácil blasfemar y vituperar en las redes sociales. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios de amor? ¿Por qué permite todo esto? Porque les cuesta entender y razonar esto. ¿Saben? Esta semana recibí un audio donde hablaba un pastor de cómo Dios le permitió tener un sueño o una visión. Y dice este hombre, que lleva 15 años de ministerio, no le conozco la verdad, simplemente escuché el audio que me llegó, que mientras que estaba orando y cuando se fue a descansar, en el sueño veía cómo él moría. Pero mientras que moría veía cómo Dios lo llevaba allá al cielo, al lugar de los muertos en Cristo. Y que él dice que se sentía triste porque había dejado su familia, que de esas personas que no conocían de Dios. Y que de un momento a otro se abrió una ventana muy grande en los cielos que dejaba ver hacia la tierra. Y que mientras que esa ventana se abría y miraba hacia la tierra, escuchaba la voz del Señor enojado, una voz fuerte, que decía, ¿dónde está mi pueblo? ¿Por qué no predican mi palabra? ¿Por qué no predican lo que está en Isaías? Y él dice que llegó y decía, pero ¿qué dice Isaías? ¿Qué parte? Y que el Espíritu Santo le revelaba. Decía de Isaías 24. Y empezaba este hombre a hablar ciertas cosas. Dice, mi pueblo hoy no predica lo que está en la palabra. Ahora, usted me preguntará, pastor, ¿eso es cierto o no es verdad lo que está comentando? La verdad, no puedo decirle que es verdad ni puedo decirle que es mentira. Porque Isaías 24, cuando fui a estudiar un poco, para aquellos que han estudiado Isaías 24, del 24 al 27, se conoce como el Apocalipsis de Isaías, porque habla de un juicio. Habla del juicio que Dios va a traer en esos tiempos de la tribulación, el tiempo final, antes de que venga a gobernar por la eternidad. Y usted me preguntará, pastor, ¿entonces estamos en la gran tribulación? No, yo soy de los que pienso que no ha llegado este tiempo. Porque la palabra, cuando nos muestra lo que va a pasar en la gran tribulación, no estamos pasando nada, iglesia. Pero lo que me parecía curioso y aquietaba mi espíritu era lo que dice Isaías 24 con la similitud
de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando en este tiempo. Por eso les digo que este audio de este pastor no le puedo decir que sea verdad o que es mentira, pero dice que en el sueño decía Isaías 24. Isaías 24 habla de eso, de ese apocalipsis, de ese final. Pero lo que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver la similitud de algo que está pasando. Así que yo lo voy a invitar allí donde usted está a que me acompañe el libro de Isaías, capítulo 24. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo, entendiendo ciertas cosas que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Isaías 24 titula Inminente juicio de la tierra. Así titula Isaías 24. Yo no sé qué versión tenga usted, pero en la Reina Valera de 1960 titula Inminente juicio de la tierra. Y yo decía, bueno, ¿qué es inminente? Inminente es que está a punto de suceder o que muy próximo en el tiempo. Eso es inminente. Se dice que algo inminente es cuando está previsto o que ocurre de manera inmediata. Entonces, entendiendo el significado de la palabra inminente, decimos que es algo que un juicio que va a suceder en la tierra o algo que va a suceder de inmediato. Acompáñeme al versículo 1. Y dice la palabra del Señor: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Wow. Escuche bien. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y el versículo 2 dice: Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra y al que vende, como al que presta y al que toma prestado, como el que da al logro, así como el que recibe. Escuche bien, este versículo 2 está diciendo que en ese tiempo no va a haber acepción de personas. A todos va a tratar por igual. Y por eso dice, y así sucederá, así como el pueblo, también al sacerdote. Cuando se refiere la palabra pueblo y también dice sacerdote, en los tiempos bíblicos antiguos, el sacerdote no ocupaba la misma posición que el del pueblo, que uno más del pueblo. El sacerdote tenía ciertos privilegios, ciertas comodidades. Es más, era privilegiado por entrar al lugar santísimo y entrar en la presencia de Dios. No lo hacía cualquiera en el pueblo. Pero dice que en ese tiempo no va a haber acepción de personas. Yo pregunto, ¿en este tiempo hay acepción de personas con lo que estamos viviendo? No, mi hermano. Estamos viviendo un tiempo donde una pandemia no hace acepción de persona, de credo, de raza. Es lo que estamos viviendo. Dice, no va a haber diferencia. Primera de Pedro 1:17, en la TLA, dice: Dios es juez que no tiene favoritos, y será Él que decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Escuchen eso, porque usted probablemente entre en pánico y diga: ¿cómo así, pastor? ¿Y dónde quedó y que Dios cuida de su pueblo, que Dios guarda de nosotros? Pero escuche la palabra, lo que dice, que Él no tiene favoritos y que cada uno recibirá lo que merece. Castigados si hemos hecho el mal, o una recompensa si hemos hecho el bien. Pero dice, así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo todos los días de su vida. Usted que dice que honra a Dios, dice otra versión, vivan una vida en santidad. Wow, escuche bien. No hay acepción de personas, y es lo que estamos viviendo. Dice el sacerdote, el pueblo, el siervo como el que su amo, como el que manda, como el que sirve. No hay acepción de personas de lo que estamos viviendo hoy. No hay, iglesia. Versículo 3, acompáñeme por favor. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra.
¡Wow! ¡Qué palabra! Un juicio inminente, algo próximo, algo que va a ocurrir o algo que está ocurriendo. Algo que estamos viendo, iglesia. Y el versículo 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Escuchen esto, lo que dice el versículo 4. Dice que enfermaron los altos pueblos de la tierra. Cuando se refiere a altos pueblos de la tierra, se está refiriendo a esas grandes potencias. ¿Usted cree que hace 5 meses o un poco más, menos, las grandes potencias pensaron que podían pasar lo que están viviendo ahora? Déjame decirte que no. Hoy, por lo que estamos viviendo, las grandes potencias se están viendo afectadas en la economía. Y solo empezó desde diciembre y vamos en el mes 4, 5 meses. Y algo que nadie se le pasó por la cabeza en tan poco tiempo, dice: y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Las grandes potencias fueron conmovidas. ¿Sabe? En el siglo XVIII hubo una pandemia que está registrada como la más fuerte que ha pasado sobre la faz de la tierra, lo que se llamó la peste negra o la gripe española. Empezó en el año 1918, en enero, y terminó en el año 1920, 2 años, donde la consecuencia fue que se llegó, dicen algunos historiadores, a más de 50 millones de personas. 50 millones de personas, escuchen bien. Para ese entonces equivalía a la tercera parte de la humanidad. Y aún así, esta peste, esta pandemia, no tocó la economía como está tocando la economía hoy, como está tocando las grandes potencias, la crisis económica que se está viendo. Hoy usted se mete a internet y usted encuentra que el petróleo ha bajado un 20%, la bolsa un 12,9%, y lo que está llevando a que la economía, a que las grandes potencias se vean afectadas. A lo que se conoce, a lo que todo el mundo está diciendo, que no quieren llegar a una recesión económica que nos afecta a todos. Esto no es una prédica sobre la economía, pero el versículo 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Por eso les decía que cuando empecé a leer, yo decía: wow, qué similitud con lo que estamos viviendo. Las grandes potencias. Versículo 5, por favor. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Vuelvo y se lo leo. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Wow, escuchen bien esto. Ahora usted dirá: ¿qué es sempiterno, pastor? Sempiterno significa perpetuo o algo eterno. También significa como un pacto, que está traducido como la Torá, o muchas veces la ley de Dios. Entonces, en pocas palabras, está diciendo que hubo una generación, un pueblo que rompió un pacto eterno, que rompieron las leyes de Dios. Y la verdad es que vivimos en una generación inmoral, una generación que va en contra de la palabra de Dios, en contra de sus leyes, en contra de sus mandamientos, en contra de sus pactos. Porque hoy vivimos en una generación que los eslogan es decir: rompe las reglas, vive una vida sin límites, haz lo que quieras. Eso es lo que inculcan, enseñan. Una generación que ha roto las reglas, que rompió el pacto perpetuo eterno. Esa es la generación que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hay una generación que le ha costado entender que si Dios puso unos límites, unas reglas,
porque quiere cuidar nuestra integridad, quiere el bien y no el mal para nosotros. Dice su palabra que pensamientos de bien y no de mal tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando tú tomas la mala decisión de saltar lo que pone límites, tienes que sufrir unas consecuencias. Y por eso dice el versículo 5, se ha contaminado la tierra, sus moradores traspasaron las leyes y falsearon el derecho del pacto de Dios. Ahora quiero hablar con la iglesia, porque es muy fácil señalar a la que está afuera, señalar a aquel que dice que no conoce a Dios y que no quiere saber nada de Dios. Es fácil señalarlo y decir que él es un pecador. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué de nosotros como congregación? Y no hablo solo de nuestra congregación Miesa Casillas, hablo de toda la iglesia en Cristo, para que usted de pronto no esté diciendo, yo por eso es que no voy para allá. ¿Será que nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿No rompimos el pacto eterno? ¿Acaso no entendemos que el día que usted y yo abrimos nuestro corazón y le dijimos, Señor, tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, me someto a tu palabra y tu voluntad? Hicimos un pacto de obedecerle a Él y de vivir en santidad solo para Él. Pero cuántas veces como pueblo, como hijos, hemos roto ese pacto perpetuo, ese pacto eterno. Hemos transgredido la ley y se nos ha sido fácil señalar al inconverso. Pero ¿qué de nosotros? ¿Acaso no proclamamos y cantamos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores? Y si Él es Rey, tú y yo le debemos servir. Y si Él es nuestro Señor, estamos nuestra vida para servirle a Él. Pero hemos roto su pacto, porque hoy vivimos un evangelio donde nos han enseñado, ven a los caminos del Señor y te va a sacar de la pobreza. Ven a los caminos del Señor y te va a sacar de toda deuda. Ven a los caminos del Señor y te va a sacar de toda circunstancia. Y hoy vivimos un evangelio no de reino, sino de un rey que nos tiene que servir a nosotros. Oye, ¿en qué momento rompimos el pacto? ¿En qué momento cambiamos el orden original de las cosas? Decimos ser hijos del reino, pero ¿de qué reino? Si en un reino tú y yo servimos, no el reino sirve. Y ese es el evangelio que se vende hoy en día. Y por eso muchos andan frustrados. Porque dicen, pero ¿por qué Dios no me sana? ¿Y por qué Dios no me da plata? ¿Y por qué Dios no hace esto? Porque enseñaron un evangelio de estos, donde ven, todo se va a acabar, todos tus problemas se van a acabar. Ven y simplemente pacta. Ven y pacta que el Señor te va a llenar de dinero. Ven y pacta, si no tienes caso, carro y beca, no eres un hijo del reino, no eres prosperado, no tienes la bendición de Dios. Vuelvo y digo, ¿en qué momento cambiamos las reglas? ¿En qué momento rompimos con el pacto eterno de servirle al verdadero Rey? ¿Lo ves? Que fácilmente nosotros también hemos transgredido esa ley. Porque queremos un Dios que nos sirva a nosotros y no nosotros servirle al verdadero Dios. Porque creemos que con congregarnos es suficiente. Creemos con que venir, escuche bien, no venimos a servirle a Dios, venimos para que Él nos sirva. Y muchas veces pensamos que tenemos a un Dios Aladín, que lo venimos y lo frotamos con 3 canciones de alabanza, 2 de adoración y echamos algo en la ofrenda y Él tiene que hacer lo que nosotros queramos. Y si no lo da, nos frustramos, no quiero volver por allá, ¿para qué sigo? Escuche bien, nosotros hemos roto, hemos transgredido esa ley. Acompáñenme al versículo 6. Este lo vamos a dividir en 2 partes. Vamos con la primera parte, la parte A. El versículo 5 dice que se contaminó la tierra. ¿Por qué? Porque rompimos el pacto eterno. Y eso trajo una consecuencia, versículo 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Mis hermanos, lo que estamos viviendo esto del COVID-19. Nuestra hermana Juliana ayer en el devocional lo decía, es que esto no está pasando solo en la Casilla, en Colombia, esto es global. La tierra, lo que dice, por esta causa, ¿por qué? Porque nos apartamos de la palabra de Dios.
rompimos el pacto eterno. Y por esta causa la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados. Estamos viviendo una pandemia. Que hoy hay dos rumores. Unos dicen que eso es consecuencia de que en China alguien se comió un murciélago en una sopa y que por eso vino todo esto. Ahora, vuelvo y le digo, como con el sueño del pastor, no le voy a decir si es verdad o es mentira, pero vamos a la palabra de Dios. Supongamos que de allí viene. La palabra dice que rompimos sus leyes. Mire lo que dice Isaías 66, versículos 16 al 18. Pero se lo voy a leer en la TLA, traducción lenguaje actual, para que lo podamos entender. Supongamos que lo que estamos viviendo, esto del COVID-19, es porque en China alguien en una sopa se comió un murciélago. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra. Dios juzgará al mundo, Isaías 66, versículo 16. Dios juzgará al mundo entero con el fuego y con la espada, y serán muchos los muertos. Versículo 17. Dios dijo: hay gente que entre los jardines y allí, hay gente que entra en los jardines y allí adora a los ídolos. Hay jardines muy hermosos donde la gente lo único que hace es cometer idolatría, pero ese no es el tema de hoy. Dice: otros comen carne de cerdo y de ratas y de otros animales impuros, pero yo sé bien lo que esa gente hace y piensa, y por eso de un solo golpe los castigaré. Hay gente que come carne de rata y otros animales. Cuando usted va a Levítico 11, usted encuentra todos los animales impuros, lo que no se debe comer, y adivinen cuál entra allí: el murciélago. Entonces supongamos que lo que estamos viviendo es por consecuencia de ¿qué? De que rompimos la ley, es algo tan claro, y no obedecimos. Ah, pastor, pero está la otra teoría de que es creada por el hombre y la lanzó al aire, la llevó allí para tomar control, gobierno, todo eso. Bueno, no tengo el conocimiento absoluto, ni voy a decir que es verdad, pero supongamos que el hombre lo creó con el fin de gobernar. ¿Y por qué pasa esto, pastor? ¿Y por qué Dios lo permitió si sabía que iban a haber tantas muertes inocentes, de tantos ancianos, de tantos niños, aún de su propio pueblo? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué? Acompáñenme a Romanos 1, 18 y 28 y vamos a entender esto desde la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 28 para que podamos entender algo. Romanos 1 dice: la ira de Dios sobre el injusto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo: oye, aquellos que dicen ¿dónde está Dios? ¿Y por qué ese Dios de amor permite todo eso? Y si hay un Dios, ¿dónde está? Dice que desde el principio la creación habla de todo esto. El Salmo 19 le hace. Dice que su creación habla de su poder, de su grandeza. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que estamos viendo hoy en día. Hoy es la mayor generación de ateísmo. Y se creen sabios, pero dice la palabra que se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también, escuchen esto, Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero la culpa es de Dios. ¿Y dónde está Dios? Cuando claramente Pablo en el libro de los Romanos nos está aclarando que Dios desde el principio las cosas invisibles las ha hecho visibles, que el conocimiento, no hay excusa de decir que no hay un Dios, y que aquellos que negaron en confesarlo y honrarlo y proclamarlo y darle la gloria a Él, los entregó a su concupiscencia de su corazón. Y dice por eso el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si esta pandemia fue creada por el hombre, ¿de quién es culpa? Porque el hombre, por el hecho de querer gobernar, no mide el daño, no le importa cuántas muertes. ¿Por qué? Por la concupiscencia ¿de qué? De su corazón. Romanos 1:28 en la versión Biblia Libre dice así: como no consideraron la importancia de conocer a Dios, Él les dejó a merced de su forma de pensar, inútil e infiel, y dejó que hicieran lo que nunca debe hacerse. Entonces no es que lo que estamos viviendo es que Dios lo hizo, es que Dios lo creó, no. Es la consecuencia de que Dios, al ver que no le quisieron aceptar, al ver que no quisieron abrir las puertas de su corazón, los dejó en su concupiscencia. Escuche bien, hoy el gobierno ha sacado a Dios de sus leyes y sufrimos la consecuencia. Hoy lo triste es que muchos hogares han sacado a Dios de sus casas, de sus corazones, y asumimos las consecuencias. En la Biblia, en Lucas 15:11, hay una historia del hijo pródigo, donde el hijo menor le pide al padre que le dé su herencia porque quiere salir. Dice que el padre se la entrega y allí se la malgasta con prostitutas, y llega un momento de hambre, que este hombre busca trabajo y lo único que le dan es cuidando cerdos, y su situación es tan grave, tan degradante, que quiere comer la comida de los cerdos. Hagamos un stop en esta historia. Si alguien conociera al padre de este, diría: ¿y dónde está tu padre? ¿Tu padre no pues que tiene mucho dinero? ¿Tu padre no pues que es rico? ¿No tiene pues el poder? ¿Por qué estás aguantando hambre? ¿Por qué te abandonó? Pregunto, ¿por qué el hijo pródigo pasó necesidad? ¿Por culpa del padre? El padre lo dejó hacer lo que él quería y asumió sus consecuencias. Hoy Dios ha dejado a esta humanidad hacer lo que quiera en su propia concupiscencia. Sus continuos pensamientos van de mal y estamos sufriendo. Entonces no le eche la culpa a Dios, no acuses de Dios. ¿De dónde está Dios? Cuando ha sido la maldad de nosotros que hemos roto un pacto eterno. Qué fácil es señalar a Dios, qué fácil es buscar un culpable, cuando la consecuencia es por lo que hay en nuestro corazón. Y probablemente te está pasando que dices: ¿yo para qué sigo clamando? ¿Yo para qué sigo orando? Si sigo enfermo, si la economía no me mejora, si los problemas en mi casa siguen de mal en peor, ¿para qué voy a la iglesia? ¿No será que sigues enfermo porque no te cuidas? ¿Porque tienes un mal hábito en comer? Y le echas la culpa a Dios. ¿No será que tu economía no mejora porque eres un mal administrador? ¿Será que los problemas en tu casa no mejoran porque no eres un buen sacerdote? ¿No eres un hombre que honra y respeta a su esposa y a sus hijos? ¿Será que no eres una mujer sabia que edifica sino que destruye, eres necia? ¿Pero dónde está Dios? ¿Para qué sigo levantando mis manos? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? Hemos roto el pacto y por eso esta consecuencia. Acompáñenme a la parte B del versículo 6 de Isaías
Volvamos a Isaías 24. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando allí dice los hombres, está hablando no de un solo género, sino de toda la raza humana. Iglesia, ¿no hay mucha similitud en lo que estamos viviendo? Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Escuchen esto. Este pasaje hace paralelo con Apocalipsis 9:15, que es donde se está profetizando para estos tiempos finales. Apocalipsis 9:15, el tiempo de la gran tribulación. Y allí dice que el Señor permite que 4 ángeles salgan y destruyan a los hombres de la tierra. Y dice que matarán a la tercera parte de la tierra. Disminuyeron los hombres. Averiguaba un poco, y en estos cortos meses van oye, escuchen esto, 160.952 muertos. Más de 2,3 millones de personas infectadas. Recuperados, 598.584. Y las grandes potencias, los que nunca pensaron que nada los iba a tocar, que nada los iba a mover. Estados Unidos, 740.746 infectados, 39.188, 58 muertes hasta el día de hoy. España, 195.944 infectados, 20.639 muertos. Italia, 175.900 infectados, 23.220 muertes. Alemania, 143.724 infectados, 4.538 muertes hasta el día de hoy. El Reino Unido, 114.217 infectados, 15.464 muertes. Francia, 111.821 infectados, 19.323 muertes hasta el día de hoy. China, 72.062 infectados y un total de 4.632. Esto da, en solo estas 7 naciones, las más fuertes, las más poderosas, 126.981 muertes hasta el día de hoy. Disminuyeron los hombres, dice la palabra, y esto cada día va avanzando. Lo tremendo es que las grandes potencias, Estados Unidos, España, Italia, Europa, por el momento son las más afectadas. Ni siquiera China, que fue el epicentro allí en Wuhan, donde se contrajo esta pandemia. Escuchen esto. Y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Pero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque nos aclara mucho mejor qué es lo que estamos viviendo. Permítame, yo lo busco acá, en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 7 de Isaías 24: las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parranderos suspiran y se lamentan. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Discotecas, bares encerrados. ¿Sí? Yo le decía que esta versión nos lo explica mucho mejor. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escuchan los felices gritos de celebración. Y las melodías, cuerdas del arpa, están silenciosas. La primera parte habla de esta gente inconversa que se pierde en la concupiscencia de su corazón, ir tras del alcohol y drogas. Pero ¿qué tal si la parte 8 dice: y se ha callado el alegre sonido de las panderetas? Ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas. Hoy las congregaciones están cerradas. El arpa, la pandereta, todo aquello.
Usted dirá, pastor, no tenemos agua, pero estamos aquí en el llano, no la conseguimos. Pero iglesia, ¿lo ven? Vuelvo y se lo repito. Las vidas se marchitan, no hay vino nuevo, todos los parranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas, ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas. Versículo 9. No beberán vino a cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Algunas versiones dicen la cerveza les sabrá amarga. Pregúntele que le gusta la cerveza y si le sabe buena en su casa. Pero mire este versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Vuelvo y le digo, iglesia, no estamos en el tiempo de la tribulación. Pero si hoy vemos las consecuencias y muchos se están quejando de esto que es principio de dolores, no me imagino este tiempo de esta gran tribulación, y que es una pequeña similitud de lo que va a pasar. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por la falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Versículo 12. La ciudad quedó desolada. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir y al ver las calles, parece un pueblo fantasma. Por las noticias vemos como las grandes ciudades solas, vacías. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Escuche, yo quiero aclarar esto, porque cuando dice y con ruina fue derribada la puerta antiguamente simbolizaba esa seguridad, esa confianza. Si había murallas, si había una puerta impenetrable, había confianza y seguridad en la ciudad. Sus habitantes se sentían confiados porque decían, nadie puede derribar estas puertas, nadie puede tumbar estas murallas. Había confianza en que los enemigos no lo tocaran, que nadie los podía tocar. Pero dice el versículo 12, la ciudad quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta. Eso es un tiempo donde Dios está tocando en lo que usted y yo teníamos confianza y seguridad. Permítame, yo le leo el versículo 21 de Isaías 24, pero en esta versión, para entender algo que les quiero explicar. En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Dice, y en aquel día castigará a los dioses de los cielos. Nuestro hermano Camilo en el mensaje el jueves explicaba algo muy claro. Esos dioses con D minúscula, esos dioses en los cuales el hombre había puesto su confianza, han sido derribados en este poco tiempo. En aquello la humanidad había puesto su confianza. La economía está destrozada. Las empresas, los negocios, todo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios confrontó a los dioses de Egipto en lo que tenían su confianza. El río Nilo, las plagas, el sol, todo. Confrontó a aquellos dioses en los que los egipcios tenían su confianza. Y por eso dice, en aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos. ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? Que ha sido derribada en este tiempo. ¿Estamos en un juicio? ¿Qué es un juicio? Cuando usted se presenta ante un tribunal, tiene un juicio para defensa, para salir culpable o inocente. Y si esto es un tiempo de juicio, estamos en un tribunal donde el Padre tiene una demanda en contra de nosotros. ¿Cuál demanda? Versículo 5. Rompimos un pacto eterno. No solo el que no conoce a Dios, sino también nosotros como pueblo, como iglesia. Dejemos de señalar y mirar afuera. Si Dios en este tiempo nos ha encerrado a que levantemos altares, a que volvamos a nuestro primer ministerio, es porque es tiempo de dejar de mirar afuera, porque por mucho tiempo la iglesia se llenó de religiosidad e hipocresía, mirando a los demás y señalando a los demás. Pero en este tiempo, si estamos ante un tribunal, hay una demanda en contra de nosotros.
El versículo 2 decía, no hay diferencia entre el pueblo y el sacerdote. No hay diferencia entre el pastor y aquel hermano que apenas está empezando. No hay diferencia. No hay diferencia. Pero hay una demanda. Rompimos un pacto. ¿Culpables? Sí. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? En 1 de Juan dice la palabra, no recuerdo bien la cita bíblica, ¿bien? Que si pecáramos, abogado tenemos. ¡Ja! Gloria a Dios, tenemos el mejor abogado. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos culpables. Castigo, muerte. ¿Cómo, pastor? Yo bien preocupado y nervioso quedando y usted me habla de muerte. La palabra dice que Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Pero como el abogado tuyo y mío es Jesús, dice la palabra que la paga de nuestro pecado cayó sobre Jesús. Murió un inocente por causa de nosotros. Usted dirá, qué descanso. No solo tomó el castigo de nosotros, dice el castigo de nuestra paz cayó sobre él, sino que ahorita es nuestro abogado. Pero como estamos hablando de un Dios justo, no es un Dios que pasa por encima. Oiga, escuche bien, no pasa para alto el castigo y mucho menos la consecuencia. El castigo nos libramos de la muerte. Puede que moramos físicamente, pero no para la eternidad. Eso es pasar por alto la muerte, lo mismo que la Pascua, lo explicamos hace 15 días, si no estoy mal. Pero hay una consecuencia. Sí, el castigo, la muerte fue quitada porque Cristo tomó nuestro lugar, pero hay una consecuencia. ¿Lo estamos viviendo? Sí. Hoy el hecho de que las grandes potencias, que la economía, las empresas cierren, caigan, todos nos vemos afectados. Todos. Es la consecuencia. El castigo lo tomó Cristo. Esa es la justicia de Dios. Una vez les hablaba de que la justicia del hombre es diferente. La justicia del hombre lo único que hace es acumular más injusticia. Porque en la justicia del hombre queremos pasar por alto el castigo y mucho menos, y por también la consecuencia. Siempre me gusta dar este ejemplo. Vas en tu carro o en tu moto, te para el guarda y te dice, hey, papeles, no llevas casco, no llevas el cinturón. Oye, no está todo al día. Hay un castigo. ¿Cuál? Te tienen que quitar. Pero no queremos el castigo y mucho menos la consecuencia de ir a hacer vueltas, de ir a sacar del patio. ¿Cómo queremos solucionar en nuestra justicia? Mi señora gente, tengo 50,000 razones para que nos entendamos. Esa es la justicia de nosotros, que quiere pasar por alto el castigo y la consecuencia. Hablamos de un Dios justo, iglesia. Hablamos de un Dios justo, que el castigo lo tomó Cristo, por eso pasa la muerte por alto para nosotros, pero la consecuencia queda. Y no es lo que estamos viviendo hoy en día, la consecuencia. Pero es que el de afuera fue el que regó ese virus, es que afuera son los que... Vuelvo y le digo, deja de mirar afuera. ¿No hemos roto nosotros también el pacto y la palabra de Dios? Es más, sobre ti y sobre mí cae una mayor, escuchen esto, una mayor responsabilidad porque somos conocedores. Muchos de los que están afuera fueron entregados a concupiscencia, a los malos deseos de su corazón y a su mente pervertida. Pero tú y yo, que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser hijos del reino y conocedores de la palabra, muchas veces hemos roto el pacto de Dios. Porque nos camuflamos en esta generación inmoral. Porque se nos ha vuelto fácil mentir. Se nos ha hecho fácil hacer lo malo para quedar bien. Hemos roto el pacto. Pastor, ¿qué hacemos? Este es un tiempo, iglesia, de un verdadero arrepentimiento y perdón para cada uno de nosotros. Este es un tiempo donde tienes que tomar una decisión de arrepentimiento, de perdón. Escúchame esto, por favor. Este es un tiempo de clamar, de interceder por nuestra tierra, por nuestra familia. Cuando el juicio ya está sobre esta tierra. Cuando Dios le decía a su siervo Moisés que iba a destruir a Israel por su queja, por su pecado,
yo veo a Moisés pidiendo misericordia, diciéndole: ten misericordia de ese pueblo. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que él decía: hemos pecado. Moisés decía: hemos pecado. ¿Qué tal si, como Moisés, quebrantas tu corazón y te humillas delante de Dios y dices: hemos pecado, hemos roto el pacto? Cuando Dios manda a los ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por su sobrino y por su familia, y vemos cómo son sacados de allí. ¿Qué tal si intercedemos por nuestra familia, por aquel que se está metido en este Sodoma y Gomorra, en este mundo, para que Dios tenga misericordia y lo saque, igual que nos va a sacar a nosotros? Cuando el ángel de Dios llevaba en 3 días 75,000 personas muertas, iba a destruir a Jerusalén, David clamó, intercedió y se detuvo la muerte. ¿Por qué no nos levantamos como pueblo de Dios a clamar los tiempos? Ezequiel 22:23, ¿sabe qué es lo que Ezequiel 22:30, perdón, dice así? Mira, hablando del Señor: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Y busqué entre los hombres uno que se levantara a ser vallado, alguien que se levantara a interceder y a clamar para no destruir la tierra, y no lo hallé. ¿Por qué no nos levantamos nosotros a clamar e interceder por nuestra tierra, por nuestra familia, por esta generación, para que Dios tenga más misericordia de la que ha tenido contigo y conmigo y con aquellos que vituperan y blasfeman de Dios en su necio razonamiento y en la necedad de su corazón? Por eso titulaba esta prédica: ¿juicio o consecuencia? Consecuencia, iglesia. Consecuencia. Pastor, entonces, ¿qué hago con todo lo que está pasando? Y si usted dice que las cosas se van a poner peor, no, yo no puedo declarar nada. Pero Isaías 26:3 dice, escuche bien: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pregunto, ¿todo esto te lleva a tener angustia, temor? Probablemente dice: pastor, pero yo soy un hijo de Dios, yo oro. Sí, pero ¿en qué está tu pensamiento? Dice que Él va a guardar en completa paz en cuyo pensamiento en Él persevera. Y probablemente este tiempo de descanso, lo único que hemos hecho es para perder el tiempo. Y te alimentas de noticias y te alimentas de las redes sociales, y tu pensamiento está en la consecuencia que está. Entonces, y dices: ¿y por qué no tengo paz? Porque tu pensamiento no persevera en lo que Dios quiere para ti. Entonces no le eches la culpa a Dios. Miren lo que dice el versículo 9, y con esto termino. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Sí, hemos madrugado a las 11, a las 12. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay en Netflix? ¿Lo ven? Con mi alma te he deseado en la noche, y tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Está diciendo: es necesario para aquellos que no te conocen, reconozcan que hay un Dios justo, y por esto viene, que son solo consecuencias. Iglesia, voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Juicio o consecuencia? ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Dios? Levántate a clamar. Levántate a interceder por una nación. No ores, es que son esos pecadores, perdónalos. No.
Reconoce que nosotros también fallamos mucho. Pide por tu familia. Recuerdo Ezequiel 22:30. Busqué a alguien que clamara, que se hiciera al frente de mí para no destruir la tierra, y no lo hallé. Hay un pueblo que dice que es mi hijo, que son del reino, pero han distorsionado mi palabra. Han roto los pactos. Y por eso vienen las consecuencias. Pero cuando usted lee Isaías, a pesar de que es del 24 al 27, es ese Apocalipsis de Isaías, el versículo 25 y 26 habla de esa salvación, de ese cántico. Y por eso es que dice eso: mientras que mi espíritu dure dentro de mí, te clamaré, te adoraré, te buscaré. Porque entiendo que solo cuando viene juicio, los moradores de la tierra reconocen que hay un Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Papá, gracias. Gracias por este día. Señor, perdona si en algún momento pusimos el telo en juicio, Señor, en juicio. Cuestionamos lo que nos pasa. Porque se nos hizo muy fácil, Señor, quejarnos. ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no lo otro? Cuando entendíamos, amado Dios, que los únicos culpables somos nosotros. Que así como el hijo pródigo, el padre lo dejó hacer lo que él quería y sufrió, así tú nos has dado libertad, tanto como el que te conoce como el que no te conoce. Pero muchas veces rompemos tu pacto, tu palabra, la ley de Dios, y queremos inmunidad, Señor, cuando tú eres un Dios justo que no pasa por alto el castigo y mucho menos la consecuencia. Padre, hoy pedimos perdón como nación. Hoy pedimos perdón como iglesia, como congregación. Hoy pedimos perdón como sacerdotes, como hombres de la casa. Hoy pedimos perdón como tus hijos, amado Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de aquellos que no te conocen, Señor. Y que este sea un tiempo, Señor, donde muchos lleguen al arrepentimiento, Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos libraste, Señor. Gracias porque nos quitaste el castigo que era la muerte eterna. Hoy puede que estemos asumiendo unas consecuencias, Señor, pero esto no es nada, Señor, con lo que nos está esperando en tu gloria y en ese reino, Padre Celestial. Y que nosotros seamos esos hombres, mujeres, jóvenes que se levantan, Señor, a interceder y a ser verdaderamente luz en este mundo, Padre Celestial, para tu honra y para tu gloria. Papá, yo bendigo cada hogar en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú seas, a través de tu Espíritu Santo, redarguyendo corazones, trayendo convencimiento, Señor. Y que haya un verdadero arrepentimiento en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestro corazón, Señor. Padre, te damos gracias en esta bella y hermosa mañana. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga.